buenas tardes a todos los que hasta ahora se han integrado. Vamos a comenzar entonces nuestras actividades correspondientes a los días miércoles. Hoy seguimos con nuestras capacitaciones sobre las normativas oficiales mexicanas y nos corresponde hoy ver a la norma 004 de 1999, que tiene que ver con los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinarias y equipos que se utilicen en los centros de trabajo. Corrígeme, por favor, Jimena, si se está viendo la presentación ya. Sí, es correcto. Ya vemos tu ¿Ya pantalla, la solamente tenemos? que la Ok. pongas en grande. Ujú. Ok, perfecto. Estoy aquí en eso. Muy bien. ¿Ahora sí? Listo. Bien. Entonces, vamos a continuar, como decía, los talleres que nos corresponden cada 15 días, los días miércoles. Seguimos entonces con las normativas oficiales mexicanas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. Hoy veremos la norma 004 de 1999, que les decía que tiene que ver con los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en las maquinarias y equipos que se utilizan en los centros de trabajo. Pues como siempre, vamos a conocer los lineamientos que establece esta norma sobre esas condiciones de seguridad que permiten proteger la integridad física y la vida de los trabajadores cuando utilizan este tipo de implementos. ¿Y que vamos a abordar en ella? Pues todos los componentes que la norma establece. Vamos a ver también cuáles serían los indicadores de cumplimiento, que como ya saben, lo veremos mucho más detallado en nuestro siguiente encuentro. Y así podremos nosotros conocer cómo se establecen esos lineamientos de seguridad. Entonces, el objetivo de esta norma, como ya lo vemos, es establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores de los riesgos laborales que se generan por la operación y mantenimiento de maquinarias y equipos. Por supuesto, al ser esta una norma mexicana, pues tiene campo de aplicación en todo lo que sería el territorio federal mexicano y en todos aquellos centros de trabajo donde utilicen o se empleen maquinarias y equipos. Maquinarias, equipos y herramientas. Como toda norma, se rige también por otras normas que son afines a la temática que trata. En este caso, la NOM 004 se relaciona con la NOM 001 de 1993. Recordemos que aquí quizás para los que son más acuciosos, vamos a ver que las referencias de estas normas relacionadas son ya bastante, tienen tiempo, ¿no? Pero recuerden que esta norma, aun cuando es de 1999, es la norma que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, para esta norma, la norma 001 de 1993, que tiene que ver con las condiciones de seguridad e higiene en edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. La norma 005 del 98, que tiene que ver con las normas de seguridad e higiene en los centros de trabajo para manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. La 017, que tiene que ver con los equipos de protección personal para los trabajadores, la norma vigente para el 93. La NON 022, también del 93, que tiene que ver con las normas de seguridad para la electricidad estática, cuando ésta representa un riesgo. Y la norma 026 del 98, relativa a colores y señales de seguridad e higiene para la identificación de riesgos por fluidos que son conducidos por tuberías. De igual manera, las normas 018 del 96, que tiene que ver con las directrices para el diseño o el desarrollo de los manuales de calidad. Estas son entonces las normas que tenemos que revisar y conocer cuando se va a aplicar
la normativa 004. Entrando ya en materia, entonces, si ya sabemos que la norma 04 tiene que ver con los sistemas de protección y esos dispositivos de seguridad en maquinarias y equipos, entonces definamos qué es una maquinaria y un equipo. Pues bien, maquinaria y equipo es un conjunto de mecanismos y elementos que estando combinados, están destinados a recibir una forma de energía. Y esa energía la van a transformar para desarrollar una función determinada. Es decir, las maquinarias y los equipos tienen fuentes de energía. Ya eso es un elemento que debemos considerar para lo que vamos a ver más adelante de los probables o posibles daños a la salud de los o las trabajadoras. Cuando se utilizan este tipo de maquinarias y equipos, al ser equipos electrificados con fuentes eléctricas, pues siempre va a haber, y por los componentes de esas maquinarias o de esas herramientas o de esos equipos, va a existir un riesgo potencial. Recordemos que riesgo potencial no es más que la probabilidad de que la maquinaria y el equipo provoquen lesiones al trabajador cuando está ejecutando su actividad laboral. ¿Qué tipo de riesgo puede presentarse? Generalmente, el más frecuente es el riesgo mecánico. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pero fíjense ustedes que en la maquinaria está conformada por dos grandes partes. Una que sería el sistema de transmisión, la zona que tiene que ver, el área que tiene que ver con el sistema de transmisión, es aquel encargado de producir, de transportar o de transformar la energía durante todo el proceso que realizan. En este caso, el operador o el trabajador nunca debe adentrarse durante la operación del sistema de transmisión. Cuando un trabajador o un operario invade el espacio de esa zona de transmisión, allí generalmente aparecen las lesiones, aparece el accidente, ya lo vamos a ver más adelante. Son zonas que se deben respetar. No debe el operador ingresar nunca a ese sistema de transmisión mientras está conectada a la fuente y encendida esa maquinaria o ese equipo. Ahora, la zona de operación, digamos, el área de trabajo directo de la máquina, es esa que ejecuta el trabajo útil sobre la pieza en la que está trabajándose. En este caso, el operario sí puede y debe penetrar esta área porque allí es donde va a ejecutar esa actividad laboral. Esta zona de operación presenta entonces mayor seguridad que la zona de sistema de transmisión, que sería la zona de mayor riesgo. Hablábamos entonces que esos riesgos que se van a presentar cuando se utilizan estos materiales, maquinarias, equipos o herramientas, son de tipo mecánico, es un riesgo mecánico. ¿Y qué es eso? Pues son aquellos factores físicos, todos aquellos factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la misma acción mecánica de los elementos de esa máquina o de esa herramienta o por piezas a las cuales se está trabajando e incluso por partículas o materiales que pueden ser proyectados durante la ejecución de esa actividad. Esas partículas pueden ser tanto sólidas como fluidos. Entonces, los riesgos en la ejecución de actividades con maquinaria y equipo son de tipo mecánico y son debidos a la operación de la máquina, a operación de los equipos o por la utilización de las herramientas requeridas para ejecutar esa actividad laboral. Esto entonces, al haber un riesgo, pueden producirse lesiones. En este caso entonces, las lesiones van a ser producidas por la proyección de objetos, ya hemos dicho, de esos fluidos, sólidos, líquidos, lo que fuese, proyección de objetos que se derivan de la ejecución de ese proceso laboral que se está ejecutando. Pueden ser lesiones debidas a fricción,
el roce entre elementos y el contacto con el trabajador genera lesiones por fricción. Puede ser también lesiones por pinzamiento, de acuerdo al tipo de herramienta que se utiliza, pinzamiento con los elementos punzopenetrantes que estén involucrados en el equipo y que sean requeridos para la ejecución de esa actividad. También, por supuesto, pueden haber lesiones de corte, o bien por los instrumentos o herramientas que se utilizan al final, o bien por los elementos que integran la máquina con la que se está trabajando. Bueno, recordando que tenemos las maquinarias, tienen fuente energética, pues por supuesto las superficies de la máquina se pueden calentar y por lo tanto el contacto con esas superficies calientes o de alta temperatura van a producir quemaduras. Cuando usamos herramientas tipo martillo o tipo otros elementos requeridos por esa maquinaria o ese equipo, también hay lesiones tipo golpe, y las más severas, las más graves, que serían los atrapamientos, cuando una parte del cuerpo queda atrapada en elementos que conforman esa maquinaria, o el aplastamiento, cuando parte del área corporal del trabajador se ve comprometido al quedar entre dos partes de la máquina, generalmente de gran peso. Ya lo veremos más adelante. Entonces, recordemos, los tipos de lesiones van a ser por proyección de objetos, por fricción, por pinzamiento, por corte, quemaduras, golpes o atrapamiento de las piezas de la máquina. Como vemos, hay riesgo y hay lesiones. Entonces, como vemos que las lesiones van desde diferentes niveles de severidad, por todo riesgo que se haya detectado, se debe hacer un análisis para determinar cuál es el tipo de daño que pudiera sufrir el trabajador operario de la máquina o los trabajadores operarios de las máquinas o de los equipos. ¿Cuál sería la gravedad del daño si este se produce? ¿Y cuál es la probabilidad de la ocurrencia de que aparezca ese daño? Hacer esta matriz de análisis, lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir tener bien claro cuál es el nivel de riesgo que va a presentar el operario, cuál va a ser la severidad del daño que se puede producir, y por lo tanto es un indicador que permite tomar las decisiones para las correcciones o la prevención de esos riesgos que ya hemos visto en otras ocasiones y que repetimos hoy, como siempre, que para que el trabajo no produzca lesiones al trabajador, debemos tomar medidas preventivas. Entonces, como vemos, y todos los que estamos acá hoy reunidos sabemos, la mayoría de los accidentes laborales ocurren durante las operaciones con maquinarias y equipos. Recordemos que un accidente de trabajo o accidente laboral es toda aquella lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Entonces, cuando estamos hablando de maquinarias y equipos, esos riesgos pueden generarse accidentes de trabajo. Y esos accidentes de trabajo, lo vemos aquí en esta gráfica, están representados en áreas corporales. Y fíjense que pueden haber en toda el área corporal del trabajador, pero son mucho más frecuentes en los miembros superiores, y los miembros superiores en las manos están bien involucradas. Los miembros inferiores tendríamos los mayores porcentajes de lesiones. Por supuesto, hay un porcentaje a nivel de cabeza,
de cara y a nivel de tóraco-abdominales e incluso pelviano. Este sería más o menos unos datos sobre cuál sería la frecuencia de lesiones o de localización de las lesiones producidas en accidentes de trabajo con ocasión de la utilización de maquinarias, equipos o herramientas. ¿Cuáles son las causas que conllevan o que generan este tipo de accidentes? Bueno, los factores más determinados hasta ahora son la intervención manual en el punto de operación. Lo que hablábamos de las dos áreas de la máquina es el invadir por parte del operario la zona de transformación, utilización y transmisión de la energía. Lo que dijimos que no debe nunca el trabajador ingresar en esa área. La otra causa sería la aproximación al punto de operación por necesidades de fabricación. En algunos casos, algunas de las maquinarias o de los equipos para la ejecución del trabajo que se va a desarrollar pueden requerir que el trabajador tenga una aproximación más cercana a esos sitios de riesgo. Pero en ese caso debemos tener las medidas de seguridad que vamos a hablar más adelante y la utilización de los equipos de protección personal. ¿Por qué haya falla en la comunicación entre los operarios? Cuando se trabaja con maquinaria, cuando se realizan actividades de alto riesgo para el trabajador, ya hemos visto y hemos aprendido que el trabajador no debe estar solo, siempre debe estar con supervisores o sus compañeros que están en ejecución, que puedan dar una respuesta rápida e inmediata a cualquier evento. Entonces, si un trabajador conoce el riesgo, conoce las características de la maquinaria y hay otro operario que desconoce quizás un área o está ejecutando la actividad de manera insegura, pues debe decírselo, debe corregirlo, debe evitar que el daño se haga presente en ese operario. A veces hay falla de comunicación, no nos comunicamos, no nos hablamos, no nos decimos. Entonces aparece el daño. O esto es muy frecuente que cuando están las señalizaciones y los bloqueos, ya lo vamos a ver, que es una norma que se debe cumplir, es un mecanismo de seguridad, se suspende el suministro de fluidos a la máquina, se suspende la energía hacia la máquina, de manera que la máquina debe permanecer apagada, debe permanecer inactiva, porque se está haciendo la revisión, porque se está haciendo un chequeo. Entonces de repente alguien pasa y enciende la máquina, enchufa la máquina o lo que sea. Entonces hay una puesta en marcha imprevista de la máquina cuando está un trabajador cerca de la misma. Es algo de lo que estamos viendo aquí. En este caso se ve como una succión. Hasta ahora, al parecer, por el diagrama, es una succión de la ropa del trabajador, de la vestimenta. Otro de los problemas en este caso es utilización de vestimentas holgadas o incluso, lo vamos a ver en unas gráficas más adelante, cuando hablamos de trabajadoras femeninas, trabajadoras que están en empresas, tienen el cabello largo y cargan el cabello suelto, puede ser que una máquina succione su cabello, quede atrapado entre aspas o entre los elementos de transmisión y por supuesto se generan lesiones muy serias, muy severas. Entonces, básicamente estas serían las causas que pueden originar la ocurrencia de accidentes laborales. La intervención manual en un punto de operación, la aproximación a ese punto de operación, la falla de comunicación entre los operarios o la puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de un dispositivo o no verificar o no cumplir con el bloqueo y el etiquetado de la maquinaria para poder entonces realizar esa actividad de mantenimiento, de revisión o de control. Aquí les había comentado un poco antes de que por cada riesgo debíamos hacer un análisis de la probabilidad de la ocurrencia.
esta gráfica nos representa algo de eso. Sería lo que denominaríamos la matriz de riesgo. Y esta matriz de riesgo la vamos a categorizar con el código de colores que ya debemos todos conocer en lo de mayor peligro, que sería color rojo, los de moderado riesgo o moderadas lesiones, que serían las amarillas, y las lesiones que pudiéramos considerar menores o leves, que serían las verdes. Entonces, así nosotros podemos determinar en cada área de trabajo, por cada zona de la máquina, de ejecución de la actividad con máquina o con elementos de equipos o herramientas, determinar cuál es el tipo de riesgo, si son riesgo para lesiones mayores, riesgo para lesiones menores o riesgo para lesiones moderadas, y cuál es la probabilidad de que esa lesión se presente durante un evento que se presente con este tipo de elementos. Esta matriz de riesgo debemos realizarla para cada uno de los riesgos que ya hablamos. Entonces, fíjense, sí, hay mucho riesgo al trabajar con maquinarias y equipos. Y aquí ya vemos unas gráficas, fotografías que demuestran lo peligroso que son las maquinarias y los equipos y por qué entonces debemos tener todas las medidas de precaución importantes. Fíjense, en este caso está atrapado el miembro superior de este trabajador dentro de la maquinaria que estaba utilizándose. En este caso, muy frecuente es también el atrapamiento de las manos con lesiones a nivel de los dedos. Acá vemos una gráfica que prácticamente para gran parte del cuerpo de este trabajador ha quedado comprometido en la maquinaria. Aquí tenemos otra lesión en un miembro superior. Y esta, la que les decía, es una fotografía, esto es tomado del internet, por eso sale la fotografía de la persona, no la separé, que quedó su cabello aprisionado en unas torbas y por supuesto pues tuvo pérdida de su cuero cabelludo. Para liberar a estos trabajadores pues se activan los mecanismos de rescate, hay que desarmar la maquinaria, en este caso desde el punto de vista de prehospitalaria o de los cuerpos de bomberos que son los encargados de hacer la extracción del área. Hablan o utilizan el término de extricación o liberación del área atrapada, descomponiendo cada una de las partes de esa maquinaria que atrapa esa región corporal. No se extrae el miembro de la máquina porque se puede producir mucho daño, un daño aún mayor del que ya se ha producido. Se debe liberar, descomponer la máquina para poder hacer la liberación. Pues miren, muy gráficos estas fotografías que nos demuestran ese nivel de daño y por supuesto las consecuencias de esto pues tienen que ver con incapacidades que pueden ser temporales o que pueden ser permanentes parciales o incapacidades permanentes totales e incluso la muerte. Entonces estamos viendo que la severidad de las lesiones que se producen por accidentes laborales durante la utilización de maquinarias y equipos son lesiones de moderadas a severas. Pocas son leves. Claro, puede haber algún corte pequeño en un dedo, que esas serían las consideradas leves o menores, pero ya esto, que es lesiones en la mano con pérdida o atricción de los dedos, con lesiones, incluso amputaciones de eso, pues ya deja de ser leve, ya pasa a ser severa, y este tipo de lesiones ya van a dejar una incapacidad. En este caso, si hay pérdida o amputación de esas áreas de la falange, serían unas incapacidades permanentes, pero parciales. ¿Por qué permanentes? Porque
esta área que se ha perdido no va a volver a salir. Las parciales son cuando, perdón, las temporales pudieran ser cualquier otro tipo, por ejemplo, una lesión traumática en un tobillo, una lesión de esguince que produce una incapacidad temporal, pero que luego se corrige y no deja limitaciones mayores. Y por supuesto, casos más severos, debe haber incapacidad permanente o incluso la muerte. Si todo esto que nos demuestran estas fotografías tomadas de accidentes laborales reales en otras áreas del mundo, incluso en nuestro país o nuestros países, esto nos determina la necesidad de proteger a ese trabajador, de velar por su salud, por su integridad e incluso por su vida. Y eso es el espíritu de la norma 004, que habla de estos dispositivos de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y el equipo que se vaya a utilizar en los centros de trabajo. Y específicamente en su numeral 5.2 dice que debe efectuarse un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y el equipo. Lo que hemos dicho, debe hacerse por cada riesgo detectado su análisis y ver cuáles serían las probabilidades de ocurrencia. Y el inciso 5.3 indica que deberá elaborarse un programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Por cada maquinaria y equipo debe existir el programa específico de seguridad y higiene a fin de proteger la salud y la integridad física y la vida de los trabajadores operarios de dichos elementos. Este programa debe abarcar, por supuesto, claramente definido y establecido cuáles son los procedimientos para que se instalen esos elementos de seguridad o de protección que requieran para poder mitigar y disminuir el riesgo que representa. Estos mecanismos dentro de las normas de seguridad y los dispositivos tenemos dos. Son sistemas de seguridad, colocar en las maquinarias, sistemas de seguridad y durante los procedimientos de seguridad ejecutar lo que se conoce con el bloqueo y etiquetado de ellos. Ya vamos a ver en qué consiste. Los sistemas de seguridad tienen que ver con que bien sea desde la misma fabricación de ese equipo o esa maquinaria, se incorporen elementos que permitan controlar el riesgo que representa ese elemento durante la ejecución de la actividad laboral. Estos sistemas de seguridad, la mayoría de ellos son de tipo resguardo. ¿Qué es un resguardo? Bueno, es una protección que encierra el riesgo de forma que impide que el trabajador se exponga a él o tenga contacto con él. Abarca tanto las partes de la transmisión como las zonas de operación. ¿Ok? Este tipo de resguardo son de dos formas o de tres formas. Los tipos fijos. Entre los fijos tenemos los resguardos que son envolventes, que cubren toda el área de los elementos móviles que ejecutan funciones de transmisión de la energía, y los que son distanciadores, que lo que hacen es que colocan una barrera que no permite que el trabajador ingrese ni con sus manos ni con nada a las zonas de mayor peligro de esa maquinaria. Entonces es como un bloqueo, elementos que mantienen una distancia segura entre la zona de operación del trabajador y el área donde representaría el riesgo esta maquinaria. También tenemos resguardos de tipo móviles. Los de tipo móviles pueden ser articulados, que son como capuchas también que pueden ser elevadas para poder aperturar el área de la zona de trabajo o de la zona de transmisión. E incluso hay unos que tienen un resguardo fotoeléctrico,
que no es más que como una cortina de luz o de rayo, de haces de luz que se bloquean o interrumpen la ejecución de su función al tener contacto con algún área del trabajador. Por lo tanto, paraliza la rotación de los elementos del vástago, de esos elementos de fricción o de corte que dicha máquina ejecuta. Entonces, estos serían elementos de seguridad, sistemas de seguridad. E incluyen otros que son los regulables, es decir, son dispositivos que pueden ser fijos o móviles y que se regulan según la totalidad o lo que ve. Entonces yo, de acuerdo a la actividad que se va a realizar con esa maquinaria, puedo pues elegir uno u otro. Puedo dar regulación a ese sistema de seguridad. Tenemos también, y hemos hablado mucho de lo que es el bloqueo de energía y etiquetado. ¿Qué es eso de bloqueo y etiquetado? Son procedimientos de seguridad que tenemos que seguir. Ya hemos hablado de ellos cuando hablamos de trabajos en espacios confinados y trabajos de soldadura y corte. Hablábamos de lo que es el proceso de bloqueo y etiquetado, que es cortar la fuente de energía de la maquinaria y los equipos. ¿Para qué? Para evitar que los mismos sean puestos en marcha, bien sea de forma accidental, cuando se están realizando las tareas de mantenimiento o reparación de los mismos. Entonces, corto en la fuente de suministro eléctrico de esa maquinaria y coloco tarjetas de advertencia, ¿ok? De advertencia o de prohibición en las áreas que tengo bloqueadas. Es decir, pongo un candado y coloco la etiqueta, allí la vemos, donde se advierte de que no debe ser encendida la maquinaria o conectada nuevamente la fuente de energía. En este contexto, la falla, los accidentes laborales con que se involucran las lesiones mayores en las manos, tienen que ver algo con esto. Por ejemplo, en una maquinaria que está trabajando, se ve mucho, por ejemplo, en las tipografías, donde el trabajador está trabajando con estas maquinarias de impresión y de repente, o lo vemos también a nivel de doméstico, con máquinas mucho más pequeñas y que representan mucho menor riesgo. Pero imagínense ustedes en una tipografía donde se están imprimiendo gran cantidad y en grandes volúmenes y de gran formato, y estas impresoras están, y de repente se traba. Queda un papel bloqueado, se trabó. Lo que nos pasa en casa con las impresoras, ¿no? Muy frecuente que se atasque un papel o se atasque. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intento extraer ese papel o ese elemento que se ha quedado obstruido. En la impresora nuestras en casa no pasa de que el papel se rompa o nos llenemos las manos de tinta y ya, pero en estas maquinarias de mayor volumen y de mayor formato, el hacer ese movimiento de tratar de desatascar el elemento que está obstruyendo eso, recuérdense que la maquinaria sigue trabajando, es de gran volumen, es de gran, entonces en lo que el operario mete la mano para tratar de extraer lo que está bloqueando, ahí queda atrapada su mano y se producen las grandes lesiones que ya hemos visto algunas de ellas en esta fotografía que les presenté. Entonces, nunca se debe tratar de desobstruir o de introducir la mano o de hacer ningún tipo de mantenimiento, de reparación, de cambio de piezas, de nada, mientras la máquina esté funcionando o esté conectada a fuente eléctrica, si no hemos hecho todo esto, porque aumenta grandemente esa probabilidad de sufrir lesiones. Y ya hemos visto, las lesiones van a ser lesiones realmente severas. Entonces, esas tarjetas que ya hemos visto, que son las tarjetas de advertencia, que ya vemos que se colocan aparte de los candados y todo eso, debemos colocar este tipo de tarjetas de advertencia, tienen unas características específicas que está en la norma
claramente definida. Y es que tiene una parte con información principal. Esa información principal, su mensaje es precaución, cuidado, extrema precaución. Esa información principal de advertencia nos da el texto, debe ser de color negro, y como toda señal de advertencia, el color del fondo debe ser amarillo. Cuando vamos a la información secundaria que va en la misma tarjeta, ¿ok? Pero ya como secundaria, da información exactamente de prohibición. En el otro, la información principal es precaución, zona de riesgo, alto riesgo, riesgo de atrapamiento, riesgo de proyección de partículas, riesgo de emplastamiento, etc. Nos da la información, ojo, cuidado, precaución. En la otra es prohibición. Si tengo ese riesgo tan alto, hay cosas que están prohibidas. Una de esas, en el caso de lo que estamos hablando, es lo que decíamos, no activar la maquinaria, el equipo, ni retirar la tarjeta del lugar donde se colocó. Cuando se colocan las tarjetas y se hace el bloqueo, el mismo trabajador que las colocó es el trabajador que debe retirarlas. No deben ser retiradas por ninguna otra persona, sino por quien las colocó. ¿Okay? Son las medidas de seguridad. En este caso, esa información secundaria, el texto sigue siendo en color negro, todas ellas van en color negro, pero el color del fondo es blanco. Y otra información adicional, cuando necesito agregar alguna otra información que necesito especificarla en esa tarjeta, que yo considere que es necesario agregar para que la conozcan los trabajadores o todos aquellos que participan en esta actividad, el texto debe ser negro y el color del fondo sigue siendo blanco. Entonces, estas son las características que deben llevar estas tarjetas de bloqueo y de advertencia de riesgo en esas zonas de maquinaria y equipo. Entonces, esta fotografía nos permite ver cómo está en una maquinaria, ¿ok? Una maquinaria que tiene energía, que está haciendo su ejecución y donde están todas sus partes de suministro eléctrico y de voltaje y de todas estas cosas, se coloca en la parte de suministro un candado o doble candado y la etiqueta que dice que debe respetarse, que no debe tocarse y hasta que lo retire quien colocó, hasta que no se hayan ejecutado de manera segura esas actividades por las que se ameritó hacer el cese o suspensión de la función de la maquinaria, bien sea por motivos de mantenimiento, de revisión o de sustitución de alguna de las piezas. Entonces, ¿qué dice la norma también con relación a la seguridad para este tipo de trabajo? Que ese bloqueo de energía se debe realizar antes y durante el mantenimiento de esa maquinaria y equipo. Pero además, debe realizarla el encargado de mantenimiento. Debe avisarse previamente a todos los trabajadores involucrados, a todos. Recuérdense que en las empresas se tienen turnos. Puede ser que la actividad de mantenimiento se dé en el intermedio de un turno y el siguiente. Entonces, sabe el trabajador que estaba en el turno en el que inició, pero el trabajador que viene al turno siguiente, si no está notificado, puede llegar a encender la máquina. Entonces, deben estar advertidos previamente todos los trabajadores que están involucrados con la utilización de esa maquinaria o de ese equipo. Se deben identificar claramente todo lo que tiene que ver con los interruptores, con las válvulas o los puntos que requieran ser inmovilizados para evitar el encendido accidental de la maquinaria. Entonces bloqueamos la energía en los tableros, en los controles o en los equipos, bien sea por la desactivación de la fuente de energía o cualquier otro mecanismo que la propia máquina o equipo tenga para realizar esa suspensión o desactivar la energía que suministra a la máquina. Colocar las tarjetas de aviso
cumpliendo lo establecido por la norma, tanto el candado como la tarjeta, y avisar a los trabajadores involucrados cuando ya se haya realizado la actividad que requería de la suspensión del mismo, y cuando esté seguro, cuando el trabajador que hizo la colocación haga el retiro, mantener una revisión para estar seguro de que no hay ningún otro problema, para dar la autorización de que ya la máquina puede seguir siendo utilizada de modo seguro. Y por supuesto, como en todo, los equipos de protección personal. El uso de los equipos de protección personal que son requeridos para control de los riesgos a los que nos vamos a exponer. En este caso, pues por supuesto, si hay de proyección de partículas y elementos que pueden impactar al trabajador, el uso de los lentes de protección o incluso de caretas, el uso de cascos, em, guantes, cuando hablamos de este tipo de maquinarias y dependiendo de el tipo de trabajo o de la finura de la actividad que se va a realizar, pues tendremos elementos, guantes que permitan ser aislantes, que sean con elementos aislantes, o guantes que protejan de cortaduras, etcétera, pero que permitan la ejecución del trabajo. Botas de seguridad, porque como vimos, los miembros superiores y los miembros inferiores son las zonas que con mayor frecuencia presentan lesiones. Por lo tanto, deben ser protegidas. Los guantes con la protección adecuada para el tipo de riesgo, las botas con la protección adecuada para el tipo de riesgo, sobre todo porque también los miembros inferiores, sobre todo los pies, pueden quedar aprisionados o pueden recibir golpes de este tipo de herramientas. El resto de los equipos de seguridad, pues que según lo que corresponda, que podrían ser los protectores auditivos, el uso de, de vestimentas adecuadas. En relación a la vestimenta, recordar que no deben utilizarse vestimentas holgadas. Otras medidas de seguridad tienen que ver con la no utilización de joyerías o de esta que utilizamos las damas y en algunos casos los caballeros. No deben portar guantes, perdón, anillos, no deben portarse zarcillos, cadenas. El pelo tiene que estar recogido, no tener el pelo suelto ni en cola, sino bien recogido para evitar que sean succionados o que quedan atrapados en elementos móviles de la maquinaria. Recuerden, premisa que todos debemos conocer, los equipos de protección individual no eliminan los riesgos, solo sirven para minimizar las consecuencias. Pero la no utilización de un equipo de protección personal provoca lesiones muy serias para el trabajador. Por lo tanto, deben ser utilizados. Y para ello debemos dar los cursos de capacitación a los trabajadores para el uso adecuado, correcto y el equipo que corresponda al riesgo al cual se va a enfrentar. Pues bien, como hemos visto, todos estos riesgos, todas estas lesiones serias que pueden producirse por accidentes de trabajo con maquinarias o equipos, pues la propia norma establece estos lineamientos que permiten resguardar a los trabajadores, a los y las trabajadoras. Y como toda norma, también establece cuáles van a ser las obligaciones del patrón para el cumplimiento de la misma y las obligaciones del trabajador. En este caso, para la norma 004, las obligaciones del patrón vienen dadas por la elaboración del estudio de riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo que son requeridos en sus centros de trabajo. Elaborar el proyecto, el programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de las maquinarias y equipos. Ya lo vimos que es un elemento importante que explícitamente la norma obliga que debe estar presente. El programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria. Debe llevar
el registro de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y de los equipos. Es uno de los indicadores que debe demostrar cuando haya una visita de inspección. Ese registro, y esos registros deben estar guardados por lo menos durante 1 o 2 años. Debe señalar las áreas de tránsito y operación, esto lo hemos visto en todas las normas, las áreas deben estar señalizadas, restringido el paso a los que no tengan que ver con esa ejecución que se va a realizar allí. Proporcionar las capacitaciones a los trabajadores sobre cómo operar de forma segura las maquinarias, los equipos y las herramientas. Disponer, por supuesto, de su plan de atención de emergencia y rescate cuando haya este tipo de lesiones y amerite ser tratados, ser rescatados y ser atendidos este tipo de pacientes si presentan accidentes laborales, y proporcionar el equipo de protección personal correspondiente al riesgo. Esto para el patrón. Ahora, para el trabajador, pues debe cumplir con las medidas de seguridad que señale ese programa específico de seguridad y de higiene. Debe reportar inmediatamente si los sistemas de protección o dispositivos de seguridad de la maquinaria están deteriorados, si están bloqueados o si están fuera de funcionamiento. Debe utilizar y conservar en buenas condiciones el equipo de protección personal que le fue proporcionado. Debe participar en las actividades de capacitación, adiestramiento y eventos de información planificada, sobre todo si es el operador de este tipo de maquinarias y equipos, y conducirse siempre de manera segura durante el desarrollo de los trabajos en espacios confinados. De manera que vemos que hay deberes y derechos tanto para el patrón como para el trabajador. Y de todos depende que ese trabajo de alto riesgo se ejecute en las mejores condiciones posibles y previniendo cualquier tipo de lesión que pueda generar o sufrir nuestro trabajador. Entonces, fíjense esto que conseguí allí. Las 10 mejores herramientas de todos los tiempos están en nuestras manos. Y son cada uno de estos dedos que tenemos nosotros en nuestras manos. Y ciertamente, para estas herramientas no hay ningún tipo de piezas de reemplazo. A pesar de que por ahí están generándose que sí podemos tener prótesis, etcétera, la funcionalidad de la mano, la funcionalidad se ve comprometida, nunca va a ser al mismo. De manera que comprometámonos todos con la seguridad, porque la seguridad y la salud es cosa de todos. Bien, espero que con este nuevo encuentro y esta nueva revisión de esta norma, que están muy relacionadas, fíjense que podemos ir relacionándolas todas son de prevención y de normas de higiene y seguridad, por eso encontramos tantas cosas afines entre unas y otras, y nos enfocamos en esas especificidades para cada uno de los trabajos que se están ejecutando. Ya hablamos de las de corte y soldadura, ya hablamos de las de espacio confinado, estamos ahora con maquinarias y equipos. Y así seguiremos revisando en estos tiempos que tenemos, pues las normas que nos corresponden. Gracias a todos por estar allí. Y bueno, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora. Antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas, les recordamos que les vamos a enviar por el chat la liga del examen para que puedan contestar. Este examen descuenta como asistencia. Ahora sí, hasta ahorita no tenemos nada escrito, pero por favor, si alguien tiene alguna duda o algo que nos quiera comentar, adelante. Creo que no tenemos nada. Acabo de enviar en el grupo, en el chat. No, no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Vamos a ver si unos minutitos, si alguien tiene alguna duda y si no, bueno. Perfecto. Ya pueden los asistentes encontrar en el chat la liga del examen.
tenemos una pregunta que dice, de esta norma, ¿qué nos corresponde revisar como servicio médico? Ok. ¿Qué nos corresponde como el servicio de salud e higiene ocupacional? Pues fíjense que el servicio de higiene ocupacional viene incluso desde la prevención. La base es la prevención. Por lo tanto, participar en las actividades de capacitación del trabajador, hacer la vigilancia del trabajador, hacer la vigilancia de los accidentes de trabajo que puedan ver y ayudar y colaborar con el de higiene y seguridad para proponer las medidas que correspondan para controlar cualquier otro riesgo que se nos escape. Pero lo más importante desde el punto de vista de la atención directa de un trabajador accidentado es saber qué tipo de lesión tiene, cómo se presentó la lesión y cómo brindar la atención más adecuada en los primeros momentos. Eso sería lo que nos corresponde. Y por supuesto la evaluación y los controles subsiguientes del trabajador, hacer todo lo que le establece la normativa con relación a establecer el tipo de lesión, el reporte del accidente, establecer cuáles serían o ayudar en la redacción de los informes que tienen que ver con lo que fue el accidente a fines de la toma de decisiones que correspondan posteriormente por las instancias a quienes les compete. El conocer todas estas normas que establece, los riesgos, cómo se producen, conocer la maquinaria. Imaginemos por un momento que estamos en una empresa, que la empresa trabaja o ejecuta actividades laborales con maquinarias de riesgo y de repente un trabajador queda atrapado en una de sus partes dentro de esta máquina. Por supuesto, el servicio de salud ocupacional va a ser notificado. El servicio de salud ocupacional debe responder en la evaluación del paciente en el área, conocer los riesgos para que el propio personal no se exponga a los riesgos subsiguientes, conocer los protocolos que se manejan y sobre todo conocer y ayudar en la redacción de ese programa específico que nos establece la norma para la protección del trabajador. Entonces sí, el servicio médico tiene mucho que ver con ello, como con todas las normas que hemos visto hasta ahora.